todas las jóvenes, a todos los jóvenes, a todas las maestras y maestros que en este día se conectan, en este día tan especial. Paula Monroy, mi nombre, es Secretaría de Educación del Distrito, que lidera particularmente un programa que se llama Programa de Educación Socioemocional Ciudadana y Escuelas como Territorios de Paz. Y efectivamente, como lo estaban nombrando al inicio Jason, y pues digamos que quienes están haciendo el ejercicio de moderación, pues esa es como la pregunta que nos viene acompañando de forma tan constante. Ayer que se conmemoraban particularmente los primeros 5 años de la firma del acuerdo final y que la Jurisdicción Especial para la Paz hizo un ejercicio y hace un ejercicio tan importante para ayudarnos como a favorecer estos procesos de reconocimiento de lo ocurrido, y hoy particularmente en este diálogo con la magistrada Alexandra, en este día en el que se está conmemorando internacionalmente el Día de no violencia contra la mujer. Entonces, agradecer el compromiso de las más de 170 personas que estamos en este espacio de conversación para lograr seguir comprendiendo esa labor tan importante que realiza la jurisdicción, pero sobre todo la forma como desde el hogar, como desde las relaciones cotidianas y desde la escuela podemos seguir aportando particularmente al cambio que nos compete, no solamente en esa erradicación de formas de violencia, sino sobre todo en cuanto a qué podemos hacer para enmendar en un momento determinado en el que a lo mejor tal vez estamos actuando en contra de los acuerdos o en contra de lo pactado inicialmente. Así es que muchísimas gracias a la magistrada por permitirnos este espacio, a Educapaz por seguir siempre de la mano de esta construcción de escenarios de diálogo y de participación, y por supuesto a todas y a todos ustedes, la mayoría ya por fuera hoy y casi que en vacaciones de sus instituciones educativas, por hacer efectivamente de este un tema y una causa apasionada de la forma cotidiana como se hace, y pues definitivamente a nuestras maestras y maestros por todo el ejercicio constante que hacen de transformar a nuestras escuelas. Muchas gracias. Michael Oscar, el director de Educapaz, parece que no está, entonces si quieren démosles la palabra a nuestra moderadora desde la Secretaría de Educación de Bogotá. Dale. Entonces, muchas gracias por sus saludos. Los dejamos en compañía de Juana Yunis, coordinadora en Ciencia Educapaz, y Carolina Camargo, de la Secretaría de Educación de Bogotá, quienes nos ayudarán a tejer este diálogo. Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a este espacio. De nuevo, qué rico estar aquí conversando sobre estos temas tan importantes. Bueno, pues lo primero que queremos hacer para arrancar es invitar a Camilo Andrés Rodríguez, que es un estudiante del Colegio San Vicente, quien nos va a dar como unas palabras iniciales para abrir este diálogo. Camilo Andrés. Ok, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok. El comentario fue el siguiente. Estos espacios de diálogo que hoy nos permite la JEP son propios para generar un encuentro seguro, libre, comprometido y reparador, desde las expresiones al igual que acciones que pretenden abrir una ventana a la empatía y una promesa de comprometernos con la construcción de ciudadanías para la convivencia, la reconciliación y la paz, que será nuestro aporte para transformar realidades que no permiten la sana convivencia, buscando expresarnos no para la satisfacción en sí mismo, sino para comunicar y comprender efectivamente nuestras relaciones interpersonales y sociales más amplias, que permitan construir acciones de paz más concretas. Según lo que nosotros tenemos, según lo que
se da a conocer a esto es de que la JEP da un sentido de apropiación personal con nuestra historia de conflicto y con ello tener una certeza de las diferentes acciones de paz muy concretas. Esto dejando a un lado que la persona no se quede solamente como víctima, sino que esta persona ya quede como una persona totalmente escuchada y totalmente aceptada en todo lo que ha sucedido y con ello pues tener todos los procedimientos institucionales que se tienen. Gracias, Camilo, por tus palabras para ayudarnos a abrir este espacio. Magistrada, como se da cuenta, pues tenemos acá unos jóvenes con una gran sensibilidad, incluso ya con los saberes previos importantes sobre estos temas, pero seguramente otros para quienes este asunto de la justicia transicional es algo relativamente nuevo. Entonces, quisiera pedirle, magistrada, que para iniciar este conversatorio, vamos a tener dos, digamos que preguntas generales que hemos preparado desde Educapaz y la Secretaría de Educación de Bogotá, un poco a manera de contexto, como para ubicarnos, y luego vamos a tener unas preguntas que han sido preparadas con anticipación por algunos estudiantes que han querido, digamos que, elevar su voz hoy, ¿no? Entonces, para iniciar, magistrada, queremos que nos cuente un poco ¿qué es la justicia transicional y por qué es importante para este país? Bueno, gracias. No, esa es la pregunta del millón, diría uno. ¿Qué es la justicia transicional? Además, porque últimamente oímos un montón que hablan de justicia transicional y no entendemos muy bien esa justicia porque es distinta o porque es diferente a la justicia que normalmente conocemos. Entonces, pues básicamente la justicia transicional es un término que se utiliza para referirse a los mecanismos o las formas de justicia que las diversas sociedades han creado para enfrentarse a un problema. Y es, ¿qué pasa cuando una sociedad ha estado en una guerra, como la que ha vivido Colombia, o por ejemplo un país que ha estado en una dictadura, y después de que se supera esa guerra o se supera esa dictadura, pues es necesario poder brindarle a las víctimas una justicia, una verdad, una reparación por las cosas horribles que pasaron, pero por el otro lado también es necesario poder brindar ciertos mecanismos de salida negociada a quienes hicieron partes de esas guerras o de esas dictaduras. Entonces la justicia transicional intenta responder una pregunta que es muy difícil y es cómo podemos, y por eso se llama transicional, cómo podemos transitar de la guerra a la paz logrando que los perpetradores y los victimarios puedan recibir ciertos beneficios o puedan reincorporarse a la vida civil, porque de lo contrario no lo harían, y por el otro lado que las víctimas y la sociedad en general que sufrió tantos crímenes espantosos, pues no se quede en la impunidad. Entonces la justicia transicional es básicamente mecanismos que tratan de lograr suplir o dar respuestas a este grave problema. Entonces, ¿por qué les decía que muchas veces no es suficiente con la justicia? Porque uno diría, bueno, ¿y por qué hay que inventarse una justicia distinta si todos los países y todos los estados tenemos sistemas de justicia? Regulares, ordinarios, como ustedes lo quieran llamar, porque es necesario crear una justicia distinta cuando estamos en estas situaciones en las que estamos atravesando, tratando de salir de un conflicto armado, de una guerra, o cuando, por ejemplo, un Estado acaba con una dictadura y finalmente llega la democracia. ¿Por qué es necesario este tipo de justicias? La primera, por lo que les decía, y es en este tipo de justicias, la justicia ordinaria es como está pensada, normalmente es muy clara. Uno comete una conducta, o que puede ser un delito o demás, y tiene una sanción. Pero esto está pensado frente a un Estado que controla todo el territorio y que maneja toda la situación. Cuando estamos en procesos de transición, como cuando salimos de una guerra, tenemos que darle opciones a las personas para que puedan reincorporarse a la vida civil. Sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces esto es el resultado de una negociación. En el sentido de no estamos en un contexto en el cual, por ejemplo, hubo vencidos y vencedores, que incluso en esos contextos, en los primeros tribunales que se crearon en el mundo, por ejemplo, que fueron en los de Nuremberg, en los cuales claramente, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo ganadores y hubo perdedores, incluso en esos tribunales,
se juzgaron solamente a los máximos responsables. ¿Por qué? Porque si se hubieran ido detrás de todas y cada una de las personas que cometieron un delito o que estuvieron involucrados en el conflicto en la Segunda Guerra Mundial, pues básicamente nunca hubieran terminado, porque toda Europa estuvo involucrada y el número de personas que estuvo involucrada era muy grande. Entonces, lo primero es eso, ¿por qué se necesita una justicia distinta a la ordinaria? Uno, porque no estamos en un contexto normal, y dos, porque el número de violaciones de derechos humanos, de crímenes de guerra y el número de responsables es muy alto. Es tan alto que hace incluso imposible que la justicia ordinaria pueda dar una respuesta concreta y efectiva a las víctimas, incluso que se pueda dar más impunidad. Un ejemplo de eso, si es siempre lo que hablamos en Colombia, es en Colombia durante todo el conflicto ha existido la justicia ordinaria. Antes de que existiera la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero el grado de impunidad de la mayoría de los delitos era muy alto. Solo para que ustedes tengan una cifra y una idea, y teniendo en cuenta que estamos en 25 de noviembre, Día contra la Eliminación de todas las formas de la violencia contra la mujer, uno de las violencias que fue y ha sido muy difícil para investigar en la ordinaria de lo que pasó en el conflicto es la violencia sexual que sufrieron las niñas, las adolescentes y las mujeres. Tanto que se habla que casi que un 99% de los casos están en la impunidad. Entonces, digamos, la justicia ordinaria estaba ahí, pero lo cierto es que no ha podido investigar, sancionar, juzgar a la mayoría de los responsables y por eso también es necesario crear otra justicia. Y una justicia que tiene una manera de trabajar que es muy distinta a la justicia ordinaria en el sentido de que cuando uno va a la justicia ordinaria, lo que nosotros estamos acostumbrados, yo siempre uso este mismo ejemplo, porque me parece que todos lo conocemos, si a uno le roban el celular y uno toma la decisión de ir a poner una denuncia, solo le investigan su robo del celular. Y hay veces eso no permite realmente ver el contexto más grande y entender que son problemas más grandes. Entonces, por ejemplo, en Colombia, durante el conflicto armado, si las FARC secuestraban a una persona, se investigaba ese secuestro y no se veía todo en conjunto. Una de las cosas que tiene la justicia transicional y los tribunales como la Jurisdicción Especial para la Paz es que no se juzga el caso a caso, sino se juzga en conjunto. Muchos casos juntos para poder determinar dos cosas. Uno, cómo fueron los patrones y cómo se actuó. Y dos, poder llegar a realmente los máximos responsables. ¿Y quiénes son los máximos responsables? ¿Quiénes dieron la orden? Entonces, eso permite que sean justicias mucho más ágiles, que no se concentran en resolver cada uno de los casos, sino tratar de dar una respuesta masiva cuando tienes un número increíble de víctimas. Insisto, para que se hagan una idea, en Colombia en este momento hay 9 millones de víctimas acreditadas. Imagínense si nosotros como justicia le fuéramos a dar respuesta a cada uno de esos 9 millones, pues no nos alcanzaría la vida. Entonces es mucho más fácil y mucho más factible y posible para las víctimas recibir justicia si se hacen estas justicias transicionales en las cuales se agrupan y demás. Entonces, bueno, esto es como una manera de contarles por qué existimos y por qué esto es, digamos que muy común. No es una cosa solo que se creó en Colombia. Yo sé que al principio se decía mucho, no, este es el único país del mundo donde se hacen estas cosas. No, nosotros realmente somos el resultado de un montón de procesos y de muchas experiencias internacionales que nos han traído donde están. Entonces, esta es la segunda idea que les quiero dejar de justicia transicional. La primera, como les decía, son justicias y son mecanismos para poder superar los conflictos cuando un país los ha vivido. Y la segunda es que no existe una fórmula mágica de hacer justicia transicional. Es decir, en Colombia, por ejemplo, creamos 3 entidades específicas después del acuerdo de paz, para abordar el tema de las víctimas. Una es la institución en la que yo trabajo, la Jurisdicción Especial para la Paz. La otra es una comisión de la verdad, que es muy importante. Y la otra es una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que es de las que menos suena, pero que para mí es fundamental porque está intentando resolver un problema muy grande en Colombia, y es que en Colombia tenemos más de 100.000 personas desaparecidas. Eso quiere decir que hay más de 100.000 familias buscando a esos familiares. Entonces, estas 3 entidades se crearon
como la manera de responderle y asegurarle a las víctimas que si bien se estaba haciendo un acuerdo de paz con un grupo guerrillero, que muchos de ellos iban a recibir beneficios y se iban a reintegrar a la sociedad, lo cierto es que las víctimas no se iban a quedar sin verdad, justicia y reparación. Pero este modelo que nos inventamos en Colombia es el modelo que nos funciona a nosotros. En cada sociedad se han inventado diversas formas. O sea, han habido situaciones, por ejemplo, como la de Sudáfrica en los años 90, en los cuales cuando superaron el apartheid, lo que usaron fue una comisión de la verdad. En Argentina también, después de la desdictadura, tuvieron solamente una comisión de la verdad. Hoy en día es casi impensable tener solamente una comisión de la verdad porque todos los estados están obligados a investigar y sancionar los crímenes más graves cometidos. No se pueden amnistiar, no se pueden perdonar, no puede haber impunidad total. Pero lo cierto es que cada país encuentra sus mecanismos, uno dependiendo del tipo de conflicto que tuvo y dos respecto a las necesidades. Y eso es como la segunda idea que les quería dejar y es, esto no es una fórmula mágica. Cada vez que vaya un conflicto y un estado y un país tenga que superarlo, pues va a tener que negociar y va a tener que pensar qué me sirve. Lo que pasa es que creo que en este momento Colombia es un muy buen ejemplo de instituciones de justicia transicional que están funcionando y que están trabajando internamente. Muchísimas gracias, Alexandra, por tu comentario. Me parece muy interesante lo que nos mencionas sobre justicia transicional alrededor de cómo implica que estamos en transición hacia un cambio, ¿no? Y ojalá hacia una sociedad más pacífica, porque siempre había pensado la justicia transicional como algo que dura poquito tiempo y que por eso se llamaba así. Entonces, gracias por ese contexto y también por permitirnos darnos cuenta que esto es algo que ocurre en muchos países, desde África, en Sudáfrica hasta pues el continente latinoamericano. Y a partir de esto, pues queremos hacerte la siguiente pregunta. ¿De qué manera garantiza la JEP los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado? Esa pregunta me gusta mucho porque es de las cosas que me hace sentir orgullosa de lo que se trabajó en el acuerdo de paz. El acuerdo de paz que se firmó en Colombia fue el primer acuerdo de paz en el mundo que dijo expresamente que en todas sus actuaciones tenía que haber un enfoque de género. Digamos que en otros acuerdos de paz y en otros mecanismos de justicia transicional antes del colombiano, se trató de de crear mecanismos que implementaran el enfoque de género, pero fue más porque en el contexto fue surgiendo, porque los movimientos de mujeres lo iban solicitando, pero no porque desde el principio, desde el acuerdo se pidiera y quedara establecido en el acuerdo. Y en parte esto se logró en Colombia porque el movimiento de mujeres y de población LGBTI lo exigió así desde que se estaban haciendo las negociaciones en La Habana. Tan es así que a lo largo de todo el acuerdo quedaron más o menos, dependiendo de quién cuente, entre 100 y 120 medidas que fueron diseñadas exclusivamente para proteger o garantizar los derechos de las niñas, de las mujeres y también de la población LGBTI. Entonces, ese es el primer punto de partida y es, nosotros estamos cumpliendo con esto porque esto es un mandato del acuerdo. Esto se pactó y esto se firmó y esto se negoció así. Y eso es muy importante porque también va a ser un ejemplo cuando nosotros terminemos nuestro trabajo, pues va a ser un ejemplo de que esto se puede hacer desde el principio. ¿Y eso cómo se materializa? Porque uno dice, ay, sí, implementen el enfoque de género, pero eso pueden ser muchas cosas. Entonces, ¿eso cómo se materializa en el punto 5, que es el punto en el que nosotros estamos, que es el que se llama de víctimas, y particularmente cómo lo materializamos en la Jurisdicción Especial para la Paz? Se materializa de muchas maneras y es muy importante tenerlo en cuenta. La primera gran logro, y que yo me siento muy orgullosa y por eso lo cuento en todas partes, es que en el acuerdo de paz se dijo que nosotros teníamos que tener, cuando nos crearan como entidades, una representatividad amplia. Y esto significó que el 53% de las magistradas que hacemos parte de la jurisdicción somos mujeres. Y eso es muy excepcional, no solamente en Colombia, sino en
yo creería que en la región y casi que en el mundo. Para que ustedes se hagan una idea de lo graves que estamos en materia de representatividad en las altas cortes, la Corte Suprema de Justicia en Colombia tiene 23 cargos, de los cuales solo 3 son mujeres. Y entonces eso les muestra que cuando se quiere y cuando se puede, podemos tener una representatividad importante. Y no solamente de género, sino también étnica. De los 38 magistrados y magistradas que estamos en la jurisdicción, 8 son afrodescendientes y 8 son étnicos, 4 son indígenas y 4 son afrodescendientes. Eso es un número grandísimo y es algo que además no vemos en las otras altas cortes. En las otras altas cortes nunca ha habido un magistrado o una magistrada que pertenece a los pueblos étnicos colombianos. Entonces, esa representatividad es importante. ¿Por qué es importante esa representatividad? Yo siempre lo digo, no es solo por el hecho de que las mujeres seamos la mitad, y entonces por una cosa de equidad, si somos el 50% deberíamos tener el 50%, sino que una manera de garantizar los derechos de las mujeres es tener mujeres en las posiciones de mando. ¿Por qué? Porque como mujeres tenemos unas experiencias y unas vivencias que nos permiten lograr el mejor cumplimiento de los derechos. Yo siempre pongo de ejemplo esto, perdón si los estoy repitiendo mucho, pero creo que es una muy buena manera de entender cuando yo digo que las mujeres hemos vivido experiencias que después nos permiten entender y proteger de mejor manera los derechos de las mujeres. Yo siempre cuento o comento que yo creo que la mayoría de las niñas y de las adolescentes y de las mujeres, lamentablemente, conocemos y sabemos qué se siente frente a la experiencia de caminar solas en una calle y que hayan, por ejemplo, una construcción a una cuadra y la cantidad de cosas que uno piensa en ese momento cuando va a atravesar la calle. Me devuelvo, mejor no paso por ahí, me cambio de andén, camino, pero los ignoro si me dicen algo, no, mejor si me dicen algo les contesto, pero qué tal que se pongan violentos. O sea, esa experiencia, que es una experiencia que no está en el marco de la guerra, porque lo cierto es que las mujeres y la población LGBTI sufrimos violencias y discriminación no solamente en la guerra, sino también en los tiempos de paz, en diversos escenarios, en los espacios educativos, laborales y demás. Lo cierto es que el hecho de que nosotras lamentablemente conozcamos esa experiencia y eso es independientemente del tipo de mujeres que seamos, eso después hablamos de otras cosas muy interesantes como es el hecho de las diferencias entre ser una mujer indígena, una mujer campesina, una mujer de ciudad. Pero lo cierto es que todas las mujeres más o menos entendemos esa experiencia, que es lamentablemente que entendemos la experiencia del acoso en la calle y del miedo que una mujer puede sufrir en la calle. El haber tenido esa experiencia nos permite muchas veces entender, por ejemplo, cuando las mujeres nos hablan de acoso en niveles mucho peores o incluso en conflictos armados, porque algo le dice a uno que si yo me siento tan molesta cuando me pasa algo así en la calle, imagínense lo que puede ser lo que les pasó a estas mujeres en el marco del conflicto. Y por eso la representatividad es importante. Por eso es importante que no solamente estemos mujeres, sino pueblos indígenas y que la representatividad y la diversidad de Colombia esté en estas instancias porque permite una mejor comprensión y una mejor garantía de los derechos. Entonces, como el primer gran logro es que tenemos una representatividad femenina fuerte, pero eso no es suficiente. Entonces, cuando entramos a la Jurisdicción Especial para la Paz, creamos diversos mecanismos para la protección y garantía de los derechos de las mujeres. El primero es que se creó una comisión de género que se encarga básicamente de estar pendiente de que todas las actividades, las audiencias, los procedimientos y todo lo que se hace en la jurisdicción tenga una mirada, o como lo dice una colega mía que a mí me gusta mucho como lo dice, que tenga rostro de mujer. Y esto implica que nosotros, por ejemplo, podemos trabajar haciendo conceptos y apoyando a nuestros colegas para implementar el enfoque. Pero por el otro lado, nosotros tenemos unas normas que nosotros creamos y que nos regulan, unos procedimientos. Y ahí... Perdón, yo soy la del perro. Que ya lo van a ir a callar. Nos pasa a todas y a todas porque todos estamos en las casas. Entonces, bueno, lo que les decía es que nosotros tenemos unas normas de procedimientos y en esas normas de procedimientos nosotros establecimos ciertas garantías que son importantes, que parecieran muy lógicas y muy sencillas, pero que son incluso novedosas dentro de la legislación colombiana. Por ejemplo, una de las formas
que utilizamos fue que las mujeres o las personas que hayan vivido violencias basadas en género o violencia sexual no deben ser confrontadas con el perpetrador o con la perpetradora si no lo desean. Y yo sé que eso parece muy lógico, ¿no? Pero lo cierto es que en la justicia ordinaria no es así. En la justicia ordinaria, si uno denuncia a alguien por acoso o por violencia sexual, muy posiblemente en algún punto del procedimiento lo van a enfrentar a uno con esta persona. Lo cierto es que eso puede ser muy revictimizante para las mujeres y para las niñas, incluso para las personas de la población LGBTI que han sufrido violencia. Si bien muchos quieren hacerlo y quieren enfrentarse a esta persona y poderle decir en la cara, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me hicieron esto? Hay otras que no. Y lo que nosotros hacemos es abrir la posibilidad de que las víctimas escojan. Y esa es una garantía, por ejemplo, que es muy única y que tenemos ahí dentro de la jurisdicción. Otra que es muy importante y que tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos es que establecimos que cuando se sancionen máximos responsables de violencia basada en género y de violencia sexual, en estas sanciones que se van a crear con las víctimas, lo que hay que también pensar es en reparaciones transformadoras. Y esto por lo que les decía anteriormente. ¿Se acuerdan que les dije las mujeres y la población LGBTI vivimos violencia no solamente en tiempos de guerra, sino en tiempos de paz? Lo que hizo la guerra fue exacerbar esas violencias que nosotras vivimos normalmente y llevarlas a escenarios inimaginables y a horrores que de verdad quisiéramos que nunca se repitan. Pero la ausencia de guerra o la ausencia de conflicto armado en Colombia no va necesariamente a garantizar que las mujeres y las niñas y la población LGBTI no sufran violencia. Entonces, lo que se buscó con este artículo es que se establezca que cuando se vayan a imponer las sanciones, intentemos inventarnos sanciones que transformen la sociedad, teniendo en cuenta que no es suficiente con que se acabe el conflicto, sino que es necesario transformar la sociedad para que algún día tengamos efectivamente un mundo libre de violencias de las mujeres. Y en eso estamos trabajando todo el tiempo, hablando con las mujeres sobre estereotipos, roles. En el conflicto armado se crean muchísimos más estereotipos y imaginarios muy difíciles de romper, incluso de los que estamos acostumbrados. Entonces, ¿cómo combatir eso? Y finalmente, y con esto termino, la última forma en la que garantizamos la participación o los derechos de las víctimas es precisamente haciendo eso. Nosotras estamos aquí en la Comisión de Género y en toda la jurisdicción creando muchos mecanismos para garantizar la participación de las mujeres en todos los procesos, que puedan presentar informes, que puedan estar en las audiencias, darles los mecanismos para que puedan estar ahí, y no solamente para que puedan estar ahí, sino que estén bien asesoradas jurídicamente, psicológicamente, y estén lo suficientemente fuertes para poder hacer este proceso que no es fácil, de justicia, y al final puedan tener la reparación que tanto anhelan. Alexandra, muchísimas gracias por estas palabras. Yo creo que hablo pues, por todas las chicas acá, también por toda la comunidad diversa presente y los chicos también que nos acompañan, los profes, sus papás, cuando uno siente que pues tus palabras son palabras, digamos, que motivan, que lo hacen a uno sentir, bueno, en medio de este país que es duro y esta guerra que persiste, los diferentes escenarios, digamos, de vulneración de derechos que no permiten sentir que estamos haciendo ese tránsito como deberíamos, pues escucharte a uno lo hace sentir, bueno, por ejemplo, tú nos resaltas esta conquista tan importante del movimiento de mujeres y de la comunidad LGTBI que logró imprimirle ese enfoque de género al acuerdo de paz. Nos cuentas cómo al interior de la JEP, digamos en contraste con la rama judicial tradicional, pues hay una representación de mujeres mucho más fuerte y pues no sabemos tu edad, pero qué chévere que también haya mujeres más jóvenes allí, lo mismo que magistrados pues indígenas y de pueblos afrodescendientes. Y nos mencionas, digamos que pues cosas muy interesantes que seguro muchos de nosotros no conocíamos, la existencia de la Comisión de Género, esta garantía para la víctima que puede decidir no enfrentarse al responsable, digamos, de su dolor si no lo desea, y este asunto tan importante como lo es, pues que las víctimas puedan participar en pensarse esas medidas de reparación realmente transformadoras. Entonces, de verdad, gracias por darnos, digamos que motivos para sentirnos orgullosos y con esperanzas en esta tarde de hoy.
Justamente te cuento que a continuación vamos a recepcionar algunas de las preguntas preparadas por estudiantes, tanto de colegios de Fe y Alegría como de colegios de la Secretaría de Educación de Bogotá. Y me parece súper que la persona que va a formular su pregunta justamente nos permite seguir ahondando en este enfoque de género. Entonces le doy la bienvenida a Flor Marina Pinzón Gómez del Colegio Nueva Esperanza para que nos haga su pregunta. Buenas tardes para todos y todas. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo ha sido el proceso de reparación y reconocimiento de los jóvenes de la comunidad LGBTI en el marco del conflicto social y armado? Gracias, Flor, por la pregunta, que eso me permite como aclarar varias cosas. Bueno, lo primero es que todavía no estamos en el punto de las reparaciones. Nosotros somos una institución que, si bien ayer cumplimos 5 años de acuerdo de paz, nosotros llevamos como institución 3 años. Digamos que entre que se firmó y se crearon las leyes para que pudiéramos funcionar y crear una entidad tan grande, pues tomó su tiempo. Nosotros llevamos, sí, ya 3 años y un poquito más funcionando. Entonces, nuestros procesos todavía no han llegado a la parte de reparación. Entonces, no te podría dar un ejemplo claro de cómo se va a hacer la reparación. Porque en este momento en lo que estamos es en la parte de investigación de los grandes casos. De pronto ustedes lo han visto en prensa que hemos ido avanzando en 7 macro casos que se han hecho pues como a nivel nacional, 2 de los cuales ya van muy avanzados, que son el caso de secuestro por parte de las FARC y el caso de los mal llamados falsos positivos, que básicamente son ejecuciones extrajudiciales cometidas lamentablemente por el ejército colombiano. Entonces, esos son como los casos que van más avanzados y esos van en fase de investigación, ya acusando a quienes serían los responsables. Entonces, todavía no hemos llegado a la fase de reparación. Y eso también me permite explicarles un poco cómo funciona la Jurisdicción Especial para la Paz. En la Jurisdicción Especial para la Paz, las personas que se acogen, los comparecientes que se acogen, las y los comparecientes que se acogen, tienen 2 vías. Una vía es la de que nosotros llamamos de justicia restaurativa y es en la que pueden recibir beneficios, pero entonces en esa, para poder recibir beneficios, necesitan hacer 3 cosas: aportar verdad, aceptar responsabilidad y querer reparar a las víctimas y tener un plan de reparación concreta de las víctimas. Quienes no cumplan con estas 3 cosas, se van a ir ahí sí a una justicia más parecida a la ordinaria, a un juicio como lo conocemos de televisión, en la cual hay abogados, argumentos, pruebas, pero lo cierto es que si son vencidos, si son declarados culpables en esos juicios, pues ahí van a pagar hasta 20 años de cárcel. Entonces, en la Jurisdicción Especial para la Paz hay esas 2 vías. Los procesos, como los tenemos hasta este momento, no han llegado en ese punto. En este momento, en los 2 casos se acusaron a las personas y ellos, digamos, los y las comparecientes, este es el momento en el que van a escoger por cuál vía se van. Pero si se van por la vía restaurativa, es decir, por la vía en la cual aceptan responsabilidad, aportan verdad y quieren reparar a las víctimas, pues ahí es muy importante el diálogo con las víctimas para establecer cómo van a ser esas sanciones y esas reparaciones. Entonces, ahora te lo especifico entonces a qué ha pasado con los jóvenes y con la población LGBTI, porque era importante explicar esto grande para entender en qué van ellos o en cómo ha sido su participación. Lo primero es que la población LGBTI ha tenido una participación amplia desde que empezó la Jurisdicción Especial para la Paz y su mejor manera de participación ha sido presentando informes. Las víctimas nos presentan información de manera conjunta y es como su puerta de entrada a la jurisdicción. Al principio, cuando empezamos, en la jurisdicción teníamos mucho miedo de que no pudiésemos tener suficientes informes de población LGBTI y que por tanto no se fuera a ver representado en el número gigante de informes que tenemos que esta población sufrió de una manera desproporcionada y diferenciada. Entonces, parte del trabajo que hicimos fue trabajar con las organizaciones para que pudieran presentar este tipo de informes y entraran a participar dentro de la jurisdicción. Entonces, al día de hoy,
en cifras generales, hemos recibido más de 500 informes de víctimas. De esos 500 informes de víctimas, más de 80 están relacionados con violencias basadas en género y violencia sexual, y dentro de esos 80, casi 20 y pico son solo de población LGBTI. Y eso es muy importante, porque eso lo que quiere decir es que están participando activamente, que para poder hacer esos informes las organizaciones se tuvieron que reunir, hacer un trabajo que es muy doloroso, y es recordar qué fue lo que les pasó, ponerlo en un texto, pero también tiene por el otro lado una parte esperanzadora, y es que cuando nos cuentan qué les pasó, también nos dicen cómo se imaginan ellos que podrían ser reparados y qué esperan ellos que los y las perpetradoras hagan para repararlos, y qué tipo de verdad necesitan. Entonces, ese es el trabajo que ellos hacen cuando presentan los informes, y esa ha sido hasta el momento su mejor manera de participación dentro de la jurisdicción. En el marco de eso, entonces, hemos tenido muchas audiencias en las cuales nos han entregado los informes, que han sido muy bonitos, muy interesantes, también muy significativos. Para darte un ejemplo y así muy concreto, yo recibí uno de los informes que presentó una organización que es muy grande en Colombia de población LGBTI, que se llama Colombia Diversa, sobre el asesinato y amenaza de mujeres trans en Chaparral, Tolima, porque en ese pueblito perdido en la mitad de Colombia se realizaba un reinado de belleza en el cual participaban muchas chicas trans del país, y pues digamos que se volvía más una fiesta del pueblo. Todo el pueblo participaba en el reinado trans, y en algún momento fue bastante conocido. Pues durante la época paramilitar, pero también cuando la guerrilla tuvo control de ese territorio, ellas fueron particularmente violentadas, incluso el reinado se acabó. Entonces las chicas que sobrevivieron crearon su informe, lo trabajaron, e hicimos un encuentro muy bonito en Chaparral, en el cual ellas, las sobrevivientes, pero también las familiares de las mujeres trans que fueron asesinadas, pudieron entregarnos el informe a las jueces y a los jueces, contarnos su historia, y eso de por sí ya tiene para ellos una carga simbólica muy importante, porque muchos de esos casos incluso nunca los habían denunciado en la justicia ordinaria porque sentían que no les iban a poner atención, o si los habían denunciado se habían quedado solo en denuncias. Entonces, el tener a los magistrados y a las magistradas en su ciudad, en su territorio, escuchándoles el relato y recibiendo el informe, es una manera de participación, pero también de reparación para ellas. Muchísimas gracias, Alexandra. Muy interesante todo lo que nos cuentas alrededor de este proceso de la JEP. Y por aquí las chicas y los chicos tienen unas preguntas sencillitas alrededor de lo que tú mencionabas, como por ejemplo, si las penas se bajan una vez las personas acceden a la JEP, ¿qué pasa si las personas vuelven a cometer crímenes? Digamos, como dos puntualidades que siento que podrían ayudar, y ya presento a la siguiente persona para hacer la siguiente pregunta. Digamos, las penas no es que se bajen o no se bajen, sino que, como les decía, hay dos rutas. Hay dos maneras de enfrentar el proceso. Uno es, insisto, aceptando responsabilidad, reparando a las víctimas, aportando verdad y participando activamente en el sistema. En ese caso, lo que van a tener son privaciones de la libertad, restricciones de la libertad, que van a ir de 5 a 8 años, con unas sanciones propias, que, como les decía, estas sanciones propias es básicamente programas masivos de reparación a las víctimas. Esto sí cumplen con las tres cosas. Si no cumplen con esas tres cosas, van a enfrentar un juicio en el cual pueden ser condenados hasta 20 años de prisión. Eso fue lo que estableció el acuerdo. ¿Qué pasa si una persona reincide? Si alguien, por ejemplo, recibió beneficios, la libertad condicionada, como lo han recibido muchas personas que se acogieron a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero vuelven a delinquir, pues básicamente inmediatamente los pierden. Uno de los compromisos y, digamos, una de las obligaciones que tienen quienes se acogen a la JEP y reciben beneficios es que no pueden volver a delinquir, y sobre todo no pueden volver a grupos armados, si fueron FARC, en los cuales se vuelva a atentar contra el Estado colombiano. Entonces, si inmediatamente la JEP tiene información de que una persona volvió a reincidir o está perteneciendo a uno de estos grupos, lo que se hace es que se expulsa del sistema y pierde todos los beneficios. Ese es el costo de volver a
digamos, como de defraudar la confianza, y los beneficios que se dan a partir de la negociación es que inmediatamente salen. Insisto que tengan muy en mente, yo sé que todo el tiempo les han dicho que en la Jurisdicción Especial para la Paz no van a cumplir cárcel y esas cosas, pero lo cierto es que, insisto, que tengan muy, muy presente que hay dos vías, y que para poder ir a la vía de las sanciones pequeñas con restricción a la libertad limitada y ese tipo de cosas, por el otro lado, lo que le tienen que dar a las víctimas tiene que ser muy significativo, tiene que ser un aporte de verdad importante, tiene que ser una reparación que realmente sirva y una aceptación de responsabilidad que sea verdadera para que suceda. Entonces no es como que uno viene acá y le limpian las penas y los delitos se le borran, porque además hay delitos que no pueden ser amnistiables, como los crímenes de guerra, los de lesa humanidad, la violencia sexual, el desplazamiento, el secuestro, la desaparición forzada, nada de eso se puede amnistiar. Entonces, ahí lo importante es que estamos ante una nueva manera de ver la justicia. Muchas veces para las víctimas es mucho más importante saber la verdad de qué les pasó y por qué les pasó. Muchas veces la pregunta es ¿por qué nos pasó esto a nosotros y no a otras personas? El poder saber, por ejemplo, dónde están sus familiares, que necesariamente ver a alguien tras las rejas. Lo que pasa es que nosotros como sociedad, y no solamente la colombiana, el mundo occidental, entiende la justicia como privación de la libertad, pero la justicia puede ser vista de una manera mucho más amplia, y las víctimas en Colombia nos han enseñado que sus prioridades hay veces son muy distintas a las que uno esperaría. Gracias, Alexandra. Yo creo que aquí nos despejas muchas dudas de cosas que a menudo escuchamos de alrededor de la impunidad en la JEP o alrededor de qué pasa con esto de la privación de la libertad. Entonces, gracias por este contexto que también nos ayuda como a aclarar y poder hacer preguntas más precisas. Y bueno, pues continuando con nuestro conversatorio, quisiera invitar a Karen Vanessa Díaz del Colegio Juan Francisco Sarasti a que nos haga la siguiente pregunta. Karen, te escuchamos. Hola. Karen, no te estamos escuchando. Es porque un guerrillero recibe condenas tan bajitas, creo que cometieron delitos, en cambio, pregunta. Porque un guerrillero recibe condenas tan bajitas sabiendo que cometieron delitos de lesa humanidad, mientras que una persona que roba algo en un mercado o se roba una vaca recibe penas tan altas? Alexandra, yo tengo acá la pregunta escrita por Karen, entonces voy a permitirme leerla. Creo que se entendió a pesar de las dificultades la mayoría, pero por si acaso. Entonces, como siempre sabemos que pueden suceder este tipo de cosas, Karen nos envió su pregunta por escrito. Dice, ¿por qué un guerrillero recibe condenas tan bajitas sabiendo que cometieron delitos de lesa humanidad? Y en cambio, una persona por haberse robado un mercado o una vaca puede recibir una condena más alta. Ay, esta pregunta me gusta bastante, porque digamos que creo que es una pregunta que se hace todo el tiempo. Yo le llamo jocosamente la pregunta de EPA Colombia. ¿Por qué EPA Colombia van a pagar 5 años y esta gente que hizo esto no? Es tal cual. Y entonces, ¿qué pasa? En esa pregunta hay varias imprecisiones que creo que es importante como determinarlas. Lo primero es que Colombia vive en dos situaciones. Un país que está en paz y que tiene una justicia ordinaria, y un país que está en una situación difícil y está en la mitad de un conflicto y necesita poder resolver ese conflicto para que ese conflicto no siga generando más víctimas y más personas desplazadas, asesinadas, secuestradas y demás. Entonces, en el país en paz tenemos una justicia ordinaria que castiga muy fuertemente todas las conductas y todos los delitos. En el país en paz, hurtar, sea cual sea el hurto, dependiendo, no me acuerdo bien y no me sé bien de memoria el Código Penal, pero digamos que puede tener penas de 1 a 2 años. En el país en paz, quien secuestra a una persona
paga hasta 60 años de cárcel. Digamos, muchos de los guerrilleros que hicieron parte de las FARC fueron condenados y tienen condenas de 40 a 60 años. Lo mismo los militares que asesinaron a jóvenes y los hicieron pasar por guerrilleros, que esos son los falsos positivos, tienen condenas de hasta 40, 50 años, porque esos son lo que en Colombia llamamos un homicidio en persona protegida. Entonces, en el país en paz esas penas son proporcionales. Ahora, ¿qué pasa? Y por eso es que la justicia transicional hay veces es difícil de entender. Entonces eso sería así si Colombia fuera simplemente un país en paz. Habrían penas mucho más altas para unos delitos y penas menores. Yo sé que la pregunta surge cuando después del acuerdo de paz se ven, por ejemplo, no solamente a personas que hicieron parte de las FARC, que fueron guerrilleros, sino también a militares que cometieron delitos muy graves, como desaparecer personas o matar a personas que están recibiendo beneficios por la JEP. Entonces uno dice, pero ¿por qué? Déjenlos en la cárcel. Porque el ladrón va a seguir en la cárcel y porque esta gente sí va a salir o porque van a tener una segunda oportunidad. Esa es básicamente la pregunta que está detrás de esto. La primera es que entonces, ¿por qué hicimos un proceso de paz? El proceso de paz en Colombia se hizo porque después de 50 años de guerra, pues era claro que ninguno de los bandos iba a ganar. O sea, después de 50 años de guerra y de 9 millones de víctimas, no habíamos logrado doblegar a las FARC-EP al punto de que desaparecieran. ¿Hay conflictos armados en el mundo que han terminado así? Sí, existen, pero en muchos no. Y Colombia lamentablemente fue de esos, en los que la guerra se extendió y produjo tantas víctimas que era necesario salir y buscar una negociación. Entonces ahora pongámonos del lado, cuando uno negocia siempre tiene que ponerse del lado de las otras personas. Si ustedes hubieran sido miembros de las FARC y yo llego a negociarles y les digo, bueno, vamos a hacer un acuerdo de paz en el cual usted me va a entregar las armas, va a dejar los territorios, va a dejar de ganar toda la plata que gana con todas las cosas que hace y tener todo su ejército y bien armado y bien alimentado y vestido, pero para que usted deje las armas, yo lo que le ofrezco son 40 años de cárcel y la posibilidad de no participar en política. Pues nadie va a dejar las armas. Van a decir, no, de eso no se trata. O sea, había que ofrecerles algo para que ellos aceptaran dejar las armas. ¿Y por qué queríamos que ellos dejaran las armas? Por un bien común mayor, no porque ellos se reintegren. Sí, es importante darle una segunda oportunidad a las personas, ese puede ser un principio, pero sobre todo para que no hayan más víctimas. O sea, el darles y ofrecerles un beneficio, lo que está tratando de intentar es que en Colombia no tengamos otros 50 años de guerra. Entonces, por eso yo les decía que la justicia transicional lo que hace es ponderar entre tratar de terminar un conflicto y no dejar a las víctimas en la impunidad. Entonces, está bien, yo no le puedo ofrecer a usted, para que usted me acepte dejar las armas, 40 años de cárcel, pero le voy a exigir que para que usted pueda volver a la vida civil, porque usted cometió graves delitos, usted me tiene que garantizar que usted le va a decir la verdad a las víctimas y usted las va a reparar y usted va a aceptar responsabilidad, que es en últimas lo que las víctimas me están pidiendo. Si no es así, ahí sí se va para la cárcel, para la justicia que todos conocemos y de la cual estamos habituados. Entonces, esa es la razón por la cual pareciera, yo sé que cuando se hace la pregunta pareciera que es muy obvia la desigualdad, pero si uno no tiene en cuenta todo lo que hay detrás y sobre todo si no entiende que la razón por la cual esos beneficios se dan es para tratar de evitar la muerte, el asesinato, el secuestro, el desplazamiento de más personas y que ese valor es muy importante, el evitar que eso vuelva a suceder. Hay veces puede ser incluso más importante que lograr que una persona esté 30 años en la cárcel. Cuando uno logra entender eso, entiende por qué en este momento se tomó la decisión de dar esos beneficios. ¿Qué significa eso? No significa que entonces de ahora en adelante va a ser así. No, significa que esto se hizo para lograr pasar la página en este conflicto. Después, si algún día lo logramos, tener una Colombia sin conflicto, nos vamos a quedar con la justicia ordinaria, en la cual el robo tiene 2 años y el homicidio tiene 60.
Pero esto es básicamente la manera de tratar de superar una situación para evitar más muertos y más víctimas en Colombia. Alexandra, gracias. Por ahí están comentando en el chat que consideran que este espacio tiene explicaciones muy claras para todos y para todas. Sería muy chévere tener una serie como de, no sé, de videos en YouTube, así como del ABC de la JEP con estas preguntas, para que muchas personas pudieran tener acceso a ellos. Realmente tus explicaciones han sido súper claras y los ejemplos excelentes. Te cuento que, pues, seguramente porque tenemos una excelente participación hoy, porque hoy es 25 de noviembre, nuevamente, digamos, tenemos a un joven muy inquieto, pues, con aspectos relacionados con el enfoque de género. Entonces, luego de haber recibido esta explicación tan interesante de tu parte, que nos pone, digamos, como en una lectura muy realista, pero a la vez muy justa, es decir, no estamos hablando de un escenario ideal, estamos hablando de cómo encontrar este equilibrio, de dar motivos a que la gente deponga sus armas y regrese a la vida civil, y al mismo tiempo de cumplirle a las víctimas, y de cómo la JEP pues se enfrenta a este enorme reto. Nos encontramos nuevamente, digamos, frente a alguien que quiere conocer un poco mejor cómo funciona el enfoque de género en todo este proceso. Entonces quiero darle paso al docente Edgar Maecha, también aprovechar para agradecer la participación de todos los docentes, directivos, incluso vi padres de familia por allí. Entonces, adelante, profe Edgar, le escuchamos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, magistrada. A nombre de los docentes y profesoras del distrito, quisiera preguntarle cómo se ha manejado la igualdad de género en el proceso de enjuiciamiento y revelación de la verdad. Es decir, cuál ha sido el rol y la importancia de la mujer dentro del conflicto y posterior a este. Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque además esto me permite un poquito ampliar la otra respuesta, y la pregunta era ¿cómo garantizamos los derechos de las mujeres? Esto es un poco ya como vemos en la lógica de la investigación y de lo que les pasó a las mujeres en el conflicto. Entonces nosotras desde la Comisión de Género partimos de, bueno, primero de una definición amplia de género. Por eso, por ejemplo, desde el principio trabajamos con población LGBTI, porque entendimos que muchas de las violencias y la discriminación que viene en el conflicto estaba muy relacionada con roles y estereotipos muy parecidos por los cuales las mujeres y las niñas sufrimos violencias. Entonces, como se ha venido trabajando hasta el momento, además de la participación activa, las mujeres también, el movimiento Mujeres en Colombia es muy organizado y realmente son muy poderosas. Hoy, por ejemplo, y para hacerles la cuña, en este momento hay 3.000 mujeres en el Bajo Cauca antioqueño caminando y solicitando la implementación del acuerdo de paz. Y el respeto a la vida y a la vida y a la integridad de las niñas y las mujeres del Bajo Cauca, que ustedes saben que es una zona pues que ha sido muy golpeada por el conflicto armado. Y esto todo se logra por organizaciones como la Ruta Pacífica de las Mujeres, que logran organizarlas, darles las herramientas para poder participar y demás. Entonces, lo primero es eso, el movimiento de mujeres ha estado presente desde el inicio de la jurisdicción, apoyándonos, pero también siendo muy exigentes sobre lo que hacemos. Ahora, ¿cómo se ha visto más o menos la vulneración de los derechos en el marco del conflicto? Nosotros ahí hemos hablado de dos cosas. Uno, de las violencias basadas en género, dentro de las cuales está la violencia sexual. La violencia sexual es una forma de violencia basada en género, pero no es la única forma de violencias basadas en género, que eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces la gente cree que la única manera de violentar a las mujeres es a través de las violencias sexuales, y lo cierto es que nos pueden violentar de otras formas. Y entonces lo primero que se pensó fue, bueno, es muy importante que se entienda esto de violencias basadas en género de una manera amplia, que se entienda que la violencia sexual es una de ellas, y que dentro de las violencias sexuales existen muchas formas de violencia sexual, porque también hay una idea de simplificar y pensar que la única manera en que se ocurre la violencia sexual es la violación. Pero, por ejemplo, obligar a una niña a desnudarse es una forma de violencia sexual, así no la toquen. El simple hecho de tener que estar desnuda frente, por ejemplo, a un grupo armado
es lo suficientemente violento para que sea considerado violencia sexual. U otras formas de atentar contra los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y las mujeres, como lo fueron en su momento los abortos forzados, la esterilización forzada. Entonces, digamos que lo primero que hicimos fue como tratar de demostrar que esto era una forma amplia. Lo segundo es tratar de mostrar que las violencias algunas veces nos ocurren por el hecho de ser mujeres, pero no todo lo que nos pasa es por el hecho de ser mujeres, pero sí puede tener un impacto diferenciado. Entonces, un ejemplo de esto, por ejemplo, y creo que ustedes que trabajan en los colegios pueden conocer esta historia porque es la historia de muchas mujeres en Colombia, y es el desplazamiento forzado. De esos 9 millones de víctimas de las que les hablé, 6 millones son por desplazamiento. Eso quiere decir que en algún momento en Colombia 6 millones de personas se movieron del campo a las ciudades. Y el desplazamiento no se hacía por género, es decir, no era que desplazaran a las mujeres y a los hombres, no. Simplemente llegaban a un territorio, el actor armado que fuera, y lo sacaba. ¿Por qué les digo que no todo lo que nos pasa a las mujeres es por el hecho de ser mujeres? Pues porque ahí no había una diferenciación, sacaban a todo el mundo. ¿En qué les digo que el impacto puede ser diferenciado? Es distinto ser una mujer cabeza de familia que llega a esta ciudad, a Bogotá, o a una ciudad grande, cualquiera del país, Bucaramanga, Cali, Medellín, sola, posiblemente con sus hijos, sin tener, muy posiblemente teniendo que haber cambiado sus roles, los roles que ella ejercía en el campo, a tratar de entender una ciudad muy grande sin tener las herramientas y tener que enfrentarse a todo este mundo desconocido. Entonces, y muchas veces teniendo que ejercer dos roles, tener que llegar a trabajar y tener que seguir siendo quien ejerce el rol de cuidado en su casa. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de que el impacto puede ser diferenciado. Ahí no las desplazaron por el hecho de ser mujeres, pero lo que les tocó vivir en las ciudades y enfrentar con sus familias, sí fue distinto a si hubieran sido hombres que les hubiera pasado lo mismo. No estoy diciendo que lo de los hombres no sea grave, no lo vayan a malentender, simplemente es distinto. Entonces, una de las cosas que hemos querido resaltar desde el principio es que en todos y cada una de las investigaciones que haga la jurisdicción, si bien puede ser casos que en principio no crea que están relacionados con género, en todos se resalte, si bien si hubo causas, es decir, si hubo violencia diferenciada para las mujeres y la población LGBTI, y si no la hubo que se trate de ver si hubo efectos o impactos diferenciados y desproporcionados. Y un ejemplo concreto de eso es el caso de secuestro. En el caso de secuestro, que como les digo son los que van más avanzados, hay aproximadamente 6.000, 7.000 víctimas acreditadas de secuestro, de las cuales el número mayor no es de mujeres, no lo es, pero lo cierto es que cuando el grupo que trabaja ese caso empieza a recoger las entrevistas y a hablar con las diversas personas que fueron secuestradas, empieza a escuchar relatos de mujeres que habían sido secuestradas y sufrieron diversas formas de violencia sexual. Desde esto que les decía del desnudo forzado hasta violaciones. Entonces, ¿qué hizo dentro del caso? Si bien el caso se llama secuestro, creó una línea especial y una narrativa especial, y al final en la acusación, en la imputación que se le hizo a los máximos responsables, va un tema de violencia sexual. Pero esto solo se logra si todo el mundo tiene puestos los lentes del enfoque de género cuando está haciendo las investigaciones. Porque si uno no está pensando en eso, en ¿será que le pasó algo a las mujeres? ¿Será que pasó algo distinto? ¿Será que les pregunto? Si eso no se hace desde el inicio, muy posiblemente hubiéramos salido con un caso de secuestro en el cual nunca hubiéramos visibilizado que muchas de las mujeres que fueron secuestradas vivieron violencias basadas en género e incluso violencia sexual. Entonces, esa es como la aproximación y la manera en que hasta el momento se está llevando en las investigaciones que lleva la jurisdicción.
Muchas gracias, Alexandra. Qué importante tenerte a ti, que pues has trabajado tanto el tema de género hoy, un día tan importante, ¿no? Porque a veces se siente lejano esto de la eliminación de las violencias contra la mujer y siento que aquí nos estás dando como pistas muy puntuales acerca de cosas que está haciendo la JEP y que en esa medida estamos haciendo como país. Uno, lo primero es darnos cuenta, ¿no? Visibilizar estas violencias y pues eventualmente también para buscar eliminarlas. Entonces, pues de verdad, una gratitud enorme porque pues desde múltiples escenarios estamos trabajando en ello y aprendiendo para ello. Entonces, gracias por estas respuestas tan puntuales que nos das. Quisiera a continuación presentar a Karen Viviana González del Colegio Torquigua, quien nos va a hacer la última pregunta de las que tenemos pensadas y pues también tenemos aquí como el chat, estamos mirando sus preguntas a ver si alcanzamos a responder un par. Entonces, Karen Viviana, bienvenida. ¿Estás por ahí, Karen? Disculpen, ¿podrían volver a mencionar el nombre completo? Es que se trabó. Sí, Karen Viviana González del Colegio Torquigua tiene preparada una pregunta. ¿Eres tú? Ay, sí, señora, disculpen, mis disculpas, es que se me fue el internet. Listo, señora. Bueno, mi pregunta va un poquito más enfocada a las sanciones que realiza la JEP. ¿Por qué? Porque resulta que tiene 3 tipos de sanciones, ¿cierto? Ya sabemos eso dependiendo del caso de la persona, ¿no? Pero a lo que voy con mi pregunta es que la JEP está enfocado, trabaja con ciertos tipos o grupos, por decirlo así, de personas, ¿no? Que puede sancionar a excombatientes de las FARC, bueno, sí, excombatientes, o miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado o incluso civiles. ¿Qué pasa con los dos últimos? Que estos no son juzgados, sino es que se compadecen voluntariamente, por decirlo así. Y mi pregunta es, ¿se puede tomar como una impunidad el acto de espera hacia el acusado por compadecer voluntariamente? Ay, ustedes han estudiado bastante, esa pregunta también es difícil, me están haciendo las preguntas más complejas del sistema, creo yo. A ver, para entender qué fue lo que pasó, uno tiene que ir a cómo fue la negociación del acuerdo de paz. Entonces, lo primero es decir que como estaba previsto digamos, como en el primer borrador, que fue el que se sometió a plebiscito del acuerdo de paz, la Jurisdicción Especial para la Paz iba a poder tener conocimiento de lo que hubieran hecho terceros. Y cuando hablamos de terceros, la gente a veces se pierde, porque entonces yo digo que mis comparecientes obligatorios ante la JEP son las FARC y son la fuerza pública y que los otros son voluntarios o terceros. Entonces la gente como que queda ahí, pero ¿quién es esa gente? Entonces esos terceros son, por ejemplo, quienes no participaron activamente en los grupos armados, no necesariamente llevaron el fusil o dieron órdenes o no eran miembros, pero participaron de la guerra de otra manera. 1, financiando; 2, vendiendo las armas; 3, moviendo digamos, los insumos que fueran necesarios, dando el apoyo político en algunos casos. Y esto ocurre tanto con fuerza pública como con FARC, incluso con paramilitarismo. Entonces, en ese primer acuerdo se establecía que la JEP sí iba a poder buscar a estas personas y juzgarlas. Si eran máximos responsables, si eran personas que realmente habían sido determinantes para contribuir en todo lo que ha pasado en la guerra en Colombia. Una de las razones y uno de los principales argumentos por los cuales ganó el no, además del tema de impunidad, fue que se decía que con eso, básicamente la Jurisdicción Especial para la Paz iba a poder, y recuerdo muy bien el titular de un político que dijo que nosotros íbamos a poder investigar y sancionar a los 45 millones de colombianos. Y eso generaba mucho ruido y mucho miedo. Entonces, cuando se perdió el plebiscito, una de las cosas que se renegoció fue eso, y era que la Jurisdicción Especial para la Paz no pudiera ir o perseguir a estos terceros, sino que tuvieran que ellos comparecer voluntariamente. ¿Qué pasó? Al principio, lo que todos pensamos que iba a pasar era que nadie iba a llegar.
pues si uno no lo pueden perseguir, ¿yo por qué me voy a ir allá a someter a ese tribunal? Y esa fue como, digamos que la primera impresión que todos tuvimos y fue, no van a aparecer terceros. Contrario a lo que, y eso siempre es bueno saber que hay veces uno se imagina cosas y cree que van a tener ciertos efectos y la vida lo sorprende a uno. Contrario a lo que esperábamos, cuando empezó la Jurisdicción Especial para la Paz, nos llenamos de terceros. ¿Por qué? Pues porque había mucha gente interesada en recibir beneficios y vieron en la Jurisdicción Especial para la Paz una oportunidad para recibir, para poder salir de la cárcel, para poder hacer un montón de cosas, para tener una segunda oportunidad. Entonces, parte de lo que nos pasó fue que nos llenamos de terceros, muchos de los cuales se rechazaron, y digamos la Jurisdicción Especial para la Paz en ese sentido ha sido muy estricta, y es, bueno, esto no se trata de aquí, que aquí viene cualquiera, lo que comúnmente les llaman los colados, a decir cualquier cosa y entonces se les dan beneficios, pero digamos que eso implicó que el primer año tuvimos que ser muy estrictos con los requisitos para aceptar terceros, porque hubo políticos que estaban metidos en temas de corrupción que no tenían nada de relación con el conflicto, que intentaron y pidieron pista, para decirlo de manera común, y pues que se les tuvo que sacar. Pero también hubo casos, hay casos muy interesantes de personas que si no fuera por la Jurisdicción Especial para la Paz, de terceros no estarían participando y aportando la verdad que están dando en este momento. Entonces, lo primero para decir que el tema de los terceros al principio generó mucho ruido. Lo que está pasando en la realidad es que sí se han acercado muchos que están participando, que nos tocó ser muy estrictos porque también hubo mucho que quería colarse, pero que los que han venido y se han mantenido es porque realmente están haciendo un buen aporte, ¿verdad? Porque eso es lo primero que se les pide. Digamos que con los terceros, sobre todo, se empieza diciendo, si usted no tiene algo excepcional para aportar de verdad y si usted realmente no le va a hacer una buena contribución a las víctimas, aquí no se le dan beneficios. Y entonces, en ese sentido, creo que ha sido importante y contrario a lo que uno pensaría, no está produciendo impunidad, sino nos está dejando conocer situaciones que de otra manera no hubiéramos conocido. Alexandra, muchísimas gracias y bueno, te vas a dar cuenta que también en nuestro chat están saliendo preguntas y comentarios igual de interesantes y profundos. Entonces han salido muchos y estamos haciendo un intento de tratar de agrupar y recoger algunos. Entonces te voy a ir comentando un poco como el tipo de inquietudes y aportes que están saliendo en el chat. Entonces hay un grupo de preguntas que me parecen muy valiosas porque son muy esenciales, digamos, como muy de alguien que dice, si una víctima quiere acceder a la JEP, ¿qué hace? ¿Cómo hace? Entonces hay un grupo de preguntas que son como por ese orden, por ejemplo, sí, ¿cómo acceder? Si yo soy una víctima y quiero acceder, ¿cómo lo hago? ¿Qué beneficios recibo al ser víctima acreditada de la JEP? ¿Quién garantiza el derecho a la no repetición? Y una última pregunta como ese bloquecito sería, si una víctima, por ejemplo, tiene que ver con alguno de los macrocasos que tú mencionaste, no habló en su momento por miedo y ahora quiere hacerlo, ¿puede hacerlo? Entonces, bueno, ahí te voy dando como ese primer grupo de preguntas que han salido en el chat. Bueno, lo primero es cómo participar. Ahí les he ido como botando un poco la idea a partir de los informes. Y los informes se hacen de manera colectiva. Y aquí, igual que con el ejemplo del celular, nosotros funcionamos distinto. Entonces, no nos sirve que venga una víctima por víctima a decirme a mí me pasó. Nos sirve que vengan grupos, organizaciones o grupos de personas. No tienen que estar constituidos en una ONG, no. Pueden ser por ejemplo, grupos de víctimas de un municipio en particular que nos quieren contar lo que les pasó. Pero cuando nos lo muestran, nos lo cuentan de manera colectiva, nos facilitan el trabajo, porque ustedes saben que lo que tratamos de hacer es de agrupar y de al final ver cuáles eran los patrones, cómo funcionaban y demás, para poder también subir más rápido en la cadena de mando y llegar a los máximos responsables. En ese sentido, la puerta de entrada son los informes. ¿Cómo se han ido? Bueno, tenemos una fecha límite para presentar informes que ya se ha ido aplazando porque pues nos pasaron muchas cosas, nos pasó una pandemia, las víctimas también nos pidieron un plazo y demás. Los informes se van a poder presentar hasta el 22 de marzo del próximo año. Como les contábamos, tenido una participación muy activa.
de la presentación de informes. Y eso ha sido maravilloso porque eso ha permitido que salgan historias, y con eso contesto la última pregunta, y es, uno, para presentar informes no tiene que haber denunciado antes ante la justicia ordinaria. Y lo que nos hemos dado cuenta, revisando las estadísticas, es que en estos informes y en estas ampliaciones de informes muchas veces han salido a la luz hechos de víctimas que nunca habían querido hablar, que nunca habían querido contar lo que les había pasado, y sienten ahora la confianza para decirlo. Entonces, digamos que estamos recibiendo incluso información nueva que el Estado colombiano no había conocido, porque nosotros tenemos las bases de datos de la Fiscalía, de la Procuraduría, o sea, empezamos con eso. Pero lo importante de la participación también de las víctimas es que nos permite realmente conocer hechos nuevos de casos que no, y no, digamos, no es un requisito que usted me tiene que probar que usted ya había denunciado esto, no. Es, digamos que es una justicia nueva en la que pueden empezar a contar. ¿Cuáles son los derechos o digamos como lo que se le puede garantizar a una víctima que está acreditada en un caso priorizado? Y me llama mucho la atención que lo tengan tan claro, que sea acreditada en un caso priorizado. Eso quiere decir pues que ya está muy avanzada en el proceso, no solamente son víctimas que entregaron los informes, sino que es un caso que ya está andando y que esas víctimas fueron reconocidas. Pues lo fundamental y más importante es garantizarle la participación, y la participación efectiva y adecuada dentro del proceso, que eso implica un montón de cosas. Implica darles un abogado especialista en el tema si no tienen un abogado de confianza. La gran mayoría están usando los abogados que nosotros tenemos de nuestro sistema. Eso ya es una carga fuerte, pero además implica darles el apoyo psicosocial necesario para poder enfrentar y poder participar tanto en las audiencias, no solamente que tengan herramientas jurídicas y un buen abogado que les explique qué va a pasar, sino muchas veces esas audiencias son difíciles no por la parte judicial, sino por lo que significa, por ejemplo, ir a relatar lo que a uno le pasó, o ir a escuchar a quien uno indica como su perpetrador, a quien le vulneró sus derechos, y verlo. Eso necesita un montón de acompañamiento. Entonces, eso también se garantiza, ese acompañamiento para poder participar, y ya procesalmente, esto ya sería muy abogadil, digamos que el que existan en las normas los tiempos y los trámites de participación, pueden presentar escritos, pueden presentar pruebas, hacer preguntas, o sea, como toda la participación ya judicial, todo eso está garantizado. Entonces, y pues al final, dependiendo de cómo siga el trámite, pues hacer parte de las sanciones propias de ese proceso de establecer las reparaciones. Digamos que eso de manera general sería muy resumida a lo que se compromete la jurisdicción a garantizarle a las víctimas. Súper, mil gracias ahí. Bueno, ya como estamos más o menos cortos de tiempo y hay algunas personas que nos quieren compartir como su sentir al final de este conversatorio, te voy a lanzar así como varias otras preguntas que salieron allí. Tú puedes escoger un par de ellas para hacer una última ronda de respuestas. Entonces, bueno, hay preguntas de toda índole. Hay, digamos que dos preguntas que están relacionadas con los impactos diferenciales del conflicto en los niños, niñas y adolescentes, y como la duda de si los actos de abuso sexual contra los menores van a quedar en la impunidad. Hay otra pregunta que tiene que ver con cómo se puede realmente garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición en casos donde hay altos mandos de la fuerza pública y otros actores estatales involucrados, y se menciona el Palacio de Justicia como ejemplo. Otra pregunta muy interesante de cómo sabemos que la JEP, o sea, digamos, cómo se puede saber que la JEP ya cumplió con su mandato un poco. Varias preguntas que creo que sí sería bueno dar esa precisión, porque hay varias personas que preguntan por temas de reparación económica y psicológica. Entonces, de pronto sea chévere como aclarar un poco el alcance de la JEP allí. Y hay una pregunta muy experta de un colegio que se nota que está repilo estudiando un montón estos asuntos, y la voy a leer porque es muy teso. Dice, ¿cómo se tipifican los delitos que son amnistiables o no? ¿Y cuál es su relación con los delitos internacionales establecidos dentro del Estatuto de Roma? Dado que la JEP se encarga de los delitos conexos al del conflicto armado.
Entonces, esa es como un poco el universo de las preguntas que nos quedan pendientes por allí para que tú escojas de pronto, pues, Por si cómo hacer esta necesita un magistrado última. auxiliar esta última, ¿no? Sí. Eh, sí, no, esa es de estudiante de Derecho de 10º semestre, ¿no? Sí. Pero bueno, sé que estamos ya corticos de tiempo, pero para tratar de redondear varias preguntas sobre las garantías de no repetición y la reparación, que creo que por ahí en el chat vi una pregunta que era muy clara y era, las 4 patas son verdad, justicia, reparación y no garantías de no repetición. repetición. Entonces, digamos que es muy obvio que cuando uno ve a la Jurisdicción Especial para la Paz y es un tribunal, uno dice, ahí está la justicia. Y la Comisión de la Verdad, pues ahí está la verdad. ¿Dónde está la reparación y dónde están las garantías de no repetición? Entonces, esto es más difícil de explicar porque no es tan evidente y no tienen como una entidad que se encarga así porque es más transversal a todo lo que se pasó en el acuerdo, pero incluso a lo que nosotros hacemos. Sobre la reparación, lo que estableció el acuerdo de paz es que la reparación va a seguir en manos de la unidad de víctimas que se creó con la ley de víctimas, que era mucho anterior al acuerdo de paz. Entonces, en ese sentido, la reparación monetaria digamos, como el apoyo ya psicológico, por ejemplo, ya no solo para participar en el proceso, sino a largo plazo, las reparaciones simbólicas y muchas de las reparaciones transformadoras siguen a cargo de la unidad de víctimas. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros hablamos de sanciones propias, no estamos hablando de dar reparaciones económicas. Eso es como una de las primeras cosas que siempre les aclaramos a las víctimas cuando hablamos con ellas. Y es, aquí al final no se da plata porque la plata va por otro lado. Sí va a haber plata en el sentido que no hay plata suficiente que pueda reparar el asesinato de un padre, de un hijo, la desaparición de alguien, pero digamos que muchas veces las víctimas están en unas condiciones económicas tan difíciles que cualquier apoyo es bueno y digamos que es una manera, pero eso lo hace la unidad de víctimas. Las sanciones de nosotros, digamos las reparaciones de nosotros, están pensadas en ser reparaciones más macro. Insisto que no tenemos todavía ejemplos porque no hemos terminado el proceso, pero en ejemplos de reparaciones que han pedido las comunidades van desde, bueno, a las FARC, ustedes cuando bombardearon el pueblo, destruyeron la escuelita, vuelvan a hacer. O nosotros necesitamos un acueducto, ayúdenos a montar el acueducto, ¿saben? Como ese tipo de cosas que son importantes para las comunidades para poder seguir adelante. Y eso está muy relacionado con las garantías de no repetición. La Jurisdicción Especial para la Paz es una garantía de no repetición en sí, porque manda un mensaje de hay delitos y hay crímenes que no son amnistiables, que no se van a quedar en la impunidad y que vamos a saber quiénes fueron los responsables. Entonces, eso es una manera de decir, estas cosas en este país no se permiten y eso es una manera de no garantía de no repetición. Pero las garantías de no repetición grandes y fuertes están a lo largo de todo el acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque el acuerdo de paz es una apuesta por pensarse un país distinto en el que, por ejemplo, temas y causas estructurales del conflicto armado en Colombia se traten de superar. Ejemplo concreto, el tema agrario en Colombia. Esa ha sido una de las reivindicaciones y lo fue de las FARC, lo sigue siendo de las guerrillas que se encuentran todavía activas, pero sobre todo lo ha sido del campesinado colombiano, y es que en este país la tierra está mal distribuida, muy pocos tienen demasiada tierra, y eso hace que se cree una desigualdad. El acuerdo de paz tiene un montón de puntos para lograr redistribuir la tierra en Colombia, y esas son maneras de garantizar la no repetición, porque está tratando de apuntarle a una de las causas. Y finalmente, y solo para los estudiantes de 10º semestre, ¿dónde está que no es amnistiable? Eso se pactó en el acuerdo, pero sobre todo quedó en la Constitución. Y de manera general dice que no son amnistiables los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, y establece unas conductas. Si uno coge el Estatuto de Roma y compara las conductas, son las mismas conductas. Entonces, en ese sentido, lo que se hizo, y cuando yo les decía, creo que muy al principio les dije, hoy en día es inimaginable un proceso de paz que solo tenga una comisión de la verdad.
Eso es porque en el derecho internacional, a partir de la creación del Estatuto de Roma, es imposible pensarse un proceso de paz en el que no haya un componente de justicia y sobre todo en el cual se dé una amnistía, que sea un borrón y cuenta nueva en la cual se metan conductas que están prohibidas por el Estatuto de Roma. Entonces, ¿qué no es amnistiable? Lo que el Estatuto de Roma nos dice que es lo suficientemente grave, que no puede ser perdonado y que debe ser investigado, juzgado y sancionado. Alexandra, mil gracias por ese enorme esfuerzo y bueno, contarte que además de preguntas, a lo largo de la tarde salieron también comentarios muy chéveres. Por ejemplo, agradecer a Raylin Barajas, que tuvo unos aportes bien interesantes. Nos decía, por ejemplo, que si él estuviera en el lugar de un compareciente, él entendería que esto es como una cuestión de dar y de recibir. Y también hubo otro comentario de John Waltero bien interesante, que cuando tú nos explicabas un poco cómo la balanza a la que le apunta la JEP, nos decía que es mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta. Y así también salieron comentarios muy valiosos a lo largo de la tarde. Entonces, ya para ir cerrando, vamos a invitar a nuestra querida estudiante Daniela Melo Girón del Colegio Reino de Holanda, que nos quiere compartir, digamos que un sentir. Entonces, querida Daniela, adelante. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Daniela Melo. Un muy cordial saludo. No sé si me estén viendo bien. Sí, súper. Te vemos. Me quería presentar, cordial saludo. Mi nombre es Daniela Melo Girón. Tengo 15 años, vivo en Bogotá, en la localidad Rafael Uribe. Actualmente estaba cursando el grado 9, el cual ya culminé y el próximo año pasaré a 10º en el Colegio Reino de Holanda. Para mí es un honor contarles que en la institución educativa que presento lideramos un proyecto llamado la comunicación asertiva como herramienta para fortalecer procesos de conciliación. Y reconciliación en el marco del buen cuento, la transformación convivencial desde la Daniela, te estamos perdiendo un poquito. De pronto, si apagas la cámara, podemos como escuchar mejor tu voz. La conciliación y la reconciliación. Sin embargo, muchas veces la discriminación está de por medio y los otros. Daniela, ¿me escuchas? Carolina, creo que Daniela tuvo algunos problemas con su conectividad, entonces, ¿qué te parece si pasamos al siguiente comentario y luego intentamos retomar con Daniela? Perdón, es que se me fue un momentico el internet. Tranquila. Mira, mujer, lo que te sugiero es apaga tu cámara, porque si tienes bajita la señal, de pronto te escuchamos mejor sin la cámara. Nos estabas contando del proyecto en tu colegio. Adelante. Entonces, pues, el proyecto, como les dije, lo que busca es que seamos los mejores amigos. Sin embargo, hay muchas veces la discriminación está por medio. Y los otros o las otras siempre ven nuestros errores, pero nunca ven lo bueno que hacemos. Entonces, por eso este proyecto, en compañía de los y las docentes de mi institución educativa, busca generar un ambiente pacífico permanente. Si bien ya hay un trabajo que lleva años en el colegio a través del programa Hermes y con el que se ha reducido casos difíciles de convivencia, debemos cada día darle mayor importancia a estos asuntos, dado que somos el presente y el futuro del país, brindando un nuevo planeta entero. Señora magistrada, nosotros y nosotras planteamos muchas preguntas y tenemos muchas dudas sobre lo que ha sido el conflicto armado en Colombia, especialmente cuando observamos que el camino actual es incierto respecto a la consolidación de la paz y los acuerdos
que harían vivir en un país cada vez más tranquilo. Una de mis preguntas es, ¿este gran proyecto que desarrollamos en mi colegio podría llegar a ser un gran ejemplo de vida, no solo para los estudiantes del Reino de Holanda, sino también para los niños y niñas, adolescentes, adultos, abuelos de mi comunidad y por qué no del mundo entero? ¿Y por qué no del mundo entero? Bueno, es grato saber que existen personas como ustedes que buscan la justicia y la verdad, dándole voz y ánimo a dichas personas que guardaban silencio, y nuestra meta es que se promueva el desarrollo personal y colectivo de habilidades sociales y afectivas para comprender y intervenir situaciones de convivencia mediante el diálogo y no mediante la violencia. Cordial saludo, gracias por estar aquí hoy en Tema Afectivo Diálogo, donde lograremos la justicia escolar restaurativa que permitirá cambiar la situación de nuestro país y nuestros colegios progresiva y gradualmente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniela, por tus palabras, por contarnos esta experiencia tan maravillosa que tienen en el Colegio Reino de Holanda. Y qué rico saber que ustedes como jóvenes están también dedicando tiempo, dedicando energías y sobre todo mucho amor para aprender a comunicarse de formas que nos ayuden a vivir en paz. Muchas gracias, Daniela. Bueno, a continuación Gracias. Les contamos que vamos a tener las palabras de cierre de la docente Norma Lady Ramírez, que trabaja en el Colegio La Victoria. Entonces, buenas tardes, profe Norma Lady. La escuchamos para dar sus palabras de cierre. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señora. Bueno, Sí, señora. Bueno, primero, de verdad, de todo corazón, procuro en la vida no decir mentiras. Y cuando lo digo de verdad, es un orgullo, no solamente para mí, para Norma Ramírez, sino para mi amiga, para mi hermana, para mi colega y mi compañera de colegio, Liliana Rodríguez, que anda también por ahí conmigo, que siempre está a mi lado. Es un orgullo estar con ustedes, ver una magistrada tan joven, tan bella como maestra, me llena de orgullo ver a nuestros estudiantes, ver tantas y tantas personas y tantas voces que se piensan en una Colombia distinta. Yo voy a ser muy sincera y hace mucho tiempo soy maestra, pero andaba en esa búsqueda, yo creo que también Liliana andábamos en una búsqueda, en una razón más profunda que no solamente esto de vocación de ser maestras surgiera por un empleo, ¿sí? Que no dejara de ser un trabajo, sino que se convirtiera en una vocación. Escucharlos a ustedes nos hace sentir eso que nosotras estábamos buscando, y es esa fuerza de seguir hablando de paz. Hoy nos convoca dos cosas muy importantes para este país. Yo veo muchas caras jóvenes, Lili y yo ya somos más viejitas, y hemos vivido nacimos en un país violento. Liliana y yo no hemos conocido una Colombia distinta, pero ustedes sí, ustedes están naciendo en una cultura distinta, en una Colombia que se sueña distinta. Y creemos profundamente que la educación, nosotros los maestros, tenemos una labor primordial, y tenemos que ir siempre de la mano de entidades como la Jurisdicción para la Paz, como la Secretaría de Educación, como Educapaz, todos aquellos que se unan en este nuevo discurso, en estas nuevas maneras de entendernos, ¿cierto? De comprendernos como ciudadanos colombianos, como parte de este territorio, es supremamente bello y esperanzador. Nosotras, Liliana y yo, trabajamos en un colegio muy lindo que se llama el Colegio La Victoria de la ciudad de Bogotá. Nosotras empezamos con un proyecto, realmente fue un proyecto, una excusa para hacer una juntancia, una excusa para hablar de paz, una excusa para dialogar de alguna u otra manera. Yo soy maestra de biología y Lili es la maestra de filosofía. Esto ha ido transformándose profundamente, y al escuchar a nuestros estudiantes como ustedes, a escuchar a jóvenes como ustedes,
se ha ido transformando más allá de un proyecto, ya dejó de ser un proyecto hace mucho rato y se transformó en una manera de ser, una forma de vivir. Reflexionamos frente a estas palabras que queríamos dar a conocer con todos ustedes. Tenemos muchas cosas por decir, pero le decíamos, hablábamos con Liliana y con nuestra asesora de Secretaría de Educación, y era que algún día quisiéramos que Colombia no conmemorara una fecha como la de hoy, no se uniera a esta conmemoración de la no violencia contra las mujeres, que pudiéramos decir, no, en Colombia no tenemos mujeres violentadas, que algún día pudiéramos decir, vamos a cambiarle el nombre a esta fecha tan significativa, pero vamos a celebrar la sagrada feminidad, vamos a celebrar la diversidad, la diferencia, vamos a reconocer la diferencia en el otro, ¿cierto? Pero no queremos de alguna otra manera que ustedes algún día dejen de conmemorar esta fecha, pero nos unimos a estas voces también de todas las mujeres y de todos los que no queremos más violencia. No queremos más violencia de ningún tipo, de ninguna manera, sin distinción alguna, sin sexo, sin género, sin nada. Somos seres humanos, yo soy la profe de biología y reconozco a esta especie como un todo. Y nos reconocemos así, creemos que desde el respeto, desde el amor, así son muy románticos, a veces los profesores somos muy románticos, pero yo creo que eso también es nuestra labor, somos maestros y soñamos, ¿cierto? Hay que permitirse soñar y bueno, yo soy la maestra de biología y soy muy científica, pero Lili me ha enseñado a soñar, Lili me ha permitido hablar otros lenguajes y ver la biología desde la filosofía y ver lo maravilloso que es esta vocación. Entonces, creemos que podemos soñarnos en unas maneras distintas de tener un discurso distinto, un discurso de la no violencia frente a nada, no importa nuestra identidad, no importa nuestra configuración biológica, no importa nada, ni nuestra configuración psicológica, lo que importa es que somos seres humanos y nos debemos respetar. Y más aún, unirnos en un todo con la naturaleza. Creemos profundamente con Liliana que esta fecha, que los 5 años de un acuerdo de paz, Dios, ojalá la madre naturaleza nos escuche y esto se vuelva una realidad tangible para nosotros, lo necesitamos realmente, se siga hablando y que todos empecemos en este discurso de la paz, que de alguna u otra manera nosotras como maestras pongamos nuestro granito de arena y todos, escucho aquí, veo muchos colegas, muchos colegios de otras ciudades y eso es supremamente esperanzador. Nosotras tenemos un proyecto que se llama Memorias para la Paz y la Convivencia. Creemos profundamente en la verdad, en la memoria. Creemos que sin estas herramientas no podríamos construir un país distinto, pero creemos en algo que a lo largo de toda esta conferencia hemos estado dialogando con Lili, y es el perdón. Creemos que no podemos construir un discurso distinto, no podemos hablar de justicia, es que ni siquiera comprendemos cuál es el concepto de justicia. Para la escuela es difícil tener esos conceptos muy claros, pero creemos que entre todos lo podemos hacer y podemos convocarnos a entender la fragilidad del daño, a entender que somos seres humanos, que nos equivocamos, pero que podemos restaurarnos, que podemos pedir perdón, otorgar un perdón, perdonarnos hasta nosotros mismos. Creemos también profundamente que esta es de las pocas maneras que los colombianos, o de los pocos caminos que podemos recorrer entre todos para lograr una verdadera justicia. Ya lo decía nuestra magistrada, no hay bien económico, no hay años de cárcel que restauren la vida de un hijo. Yo soy madre, Liliana también tiene un hijo y decíamos, no hay nada. No hay nada que nos restaure un hijo, no hay nada que nos restaure un padre, una madre asesinada, pero entendemos que la escuela tiene esa labor y es construir unas nuevas generaciones que se piensen en la restauración, que se piensen en un discurso amable, no violento, en un discurso en donde lo reconozcamos como mujeres, que reconozcamos a las otras mujeres como complementarios. Es un discurso muy de nuestros pueblos originarios, la complementariedad, sin distinción alguna, es reconocer que yo soy mujer,
cuando me veo en los ojos de un hombre maravilloso, cuando me veo en los ojos de otra mujer maravillosa y que hace parte de esa juntanza. Creemos con Liliana profundamente en que nuestras raíces están ahí, que hay que retomar todos esos saberes ancestrales que tenemos desde la filosofía andina, desde la Vía Yala. Tenemos muy claro que esas son nuestras raíces y que nos tenemos que reconocer a nosotros. Este es un discurso, así suena muy romántico, del amor, del respeto por la vida, por el valor que tenemos nosotras como mujeres, de ser portadoras y vehículos de vida y de formar una cultura distinta. Nos tocó a las mujeres una cosa bien complicada, yo siempre lo he dicho desde la biología, y es empoderarnos y sacar adelante este país, juntos, juntas entre todas nosotras, junto con los hombres, junto con todos. Aquí todos cabemos y todos tenemos la responsabilidad de formar un mejor país. Entonces esa eran pues como nuestras profundas palabras desde el corazón y les agradecemos a todos por la invitación. Muchas, muchas gracias. Así es, esta charla ha sido muy fructífera. Para finalizar, queremos darle la palabra al director de Educapaz, Óscar Sánchez, pidiéndole de manera especial dar un breve y caluroso saludo a nuestros invitados. Gracias, Karen. Muchas gracias, Carolina, Juana, a todas las personas presentes. Pues es un gran placer escuchar a la magistrada Sandoval. Alexandra es realmente una persona brillante y con una gran capacidad de comunicar de manera clara y muy genuina. Muchas gracias. Pero especialmente yo quisiera agradecer a las docentes, a los docentes y a los y las estudiantes que han estado hoy. Este conversatorio es parte de una serie en la que yo creo que ya llevamos varios centenares de colegios y varios miles de chicos y chicas como ustedes, que son realmente la ilusión, la esperanza de que es posible construir paz en esta sociedad, porque se toman en serio la reflexión sobre por qué vivimos el conflicto, sobre cómo de verdad nos preocupa lo que le pasa al país con esta guerra, pero también lo que le pasa a nuestra vida cotidiana y la manera como abordamos los conflictos. Y esa reflexión profunda, esa pregunta genuina, ese deseo de conocer, ese diálogo, es el que nos da esperanza de que podemos tener una generación que sí construya paz. Ahora, la clave está en hacerlo, en que este núcleo, digamos, unos cuantos centenares o miles de personas que ya estamos en este movimiento de educación para la paz, desde los colegios, hagamos que esto llegue a los millones de estudiantes, a los centenares de miles de maestros con que cuenta el sistema educativo. Y en ese sentido ha sido muy afortunada la conversación con la JEP, primero porque los magistrados y magistradas que han estado en los conversatorios han sido muy generosos y han mostrado mucha comunicación, como en este caso Alexandra, pero creo sobre todo por una cosa que es trascendental y es el sentido ético de la justicia transicional. Es decir, uno puede pensar en el castigo como lo único que tiene sentido en la justicia, pero por ese camino no vamos a lograr la reconciliación. Entonces yo tiendo a pensar que la Comisión de la Verdad, que la JEP, que la Unidad de Búsqueda son sobre todo instituciones para el aprendizaje. Es decir, instituciones para que si somos capaces de comprender por qué hemos vivido este salvajismo que hemos vivido en este país y por qué si logramos más que castigar, logramos verdad, logramos comprender, logramos ponernos en la situación que viven las víctimas y entender que esa situación de vulneración de la dignidad humana no es aceptable, no puede seguir existiendo, que tenemos que trascenderla y ya entonces empezamos un camino de reconciliación y decimos, bueno, el que ofendió, el que ha estado dolido, somos capaces de aprender y tener un futuro diferente. Y eso sobre todo hacerlo para las nuevas generaciones es la única manera, ¿no? Un acuerdo de paz no puede ser solamente crear partidos políticos, entregar fusiles. Un acuerdo de paz, ni siquiera repartir bienes materiales, la tierra. Todo eso es muy importante, pero tiene que ser un proceso de transformación de la cultura. Y eso, aunque la educación solamente es una parte de la cultura, sí no se puede hacer si no se hace con la educación. Entonces, la gran invitación y el agradecimiento y
digamos, el testimonio de gratitud y de que así vamos a seguir el año entrante. Ya se acaba este año escolar, pero tenemos que seguir, es mantener estos conversatorios, ampliarlos a mucha más gente, reproducirlos en las instituciones educativas. Inviten ustedes a la gente de las instituciones de justicia, seguro que va a haber mucha gente interesada en acompañarlos, o sea, si Educapaz sirve de canal, bien, pero si además se puede hacer más allá de Educapaz y se vuelve una cosa constante en todas partes del país, mucho mejor. Pero además, y esto es una también invitación para Alexandra, estamos por comenzar un ejercicio ya no solamente de conversatorios con unos chicos y docentes que han preparado unas preguntas, sino también de, durante todo el año escolar próximo, hacer un proceso de reflexión sobre sí el conflicto armado y los macrocasos de la JEP, pero sobre todo sobre las prácticas restaurativas, en la vida cotidiana, en lo que sucede en la escuela, en los conflictos de la escuela, sobre lo que Bogotá, resalto Bogotá porque tiene una política seria en esto, esperemos que vea, llama justicia escolar restaurativa. Muchas gracias, aprovecho además para saludar a Paula y a las demás personas que han liderado este programa en Bogotá. Entonces, bueno, vamos a seguir profundizando esto porque es lo que más esperanza nos da en nuestro trabajo y creo que es de las cosas más importantes que nos ha permitido el Acuerdo de Paz, hacer estos ejercicios de reflexión con las nuevas generaciones, aun cuando a veces uno siente que el país no se los toma suficientemente en serio, pero ahí estamos, quienes estamos aquí, para hacer el núcleo a partir del cual se le dé más peso a esto. Muchas gracias, profes, muchas gracias chicos, chicas, y muchas gracias a la JEP, y a usted, Alexandra, en particular. Muchas gracias. Y al equipo de Educapaz, por supuesto, que ha ayudado a organizar todo esto. Muchas gracias, Oscar, por tu participación. Bueno, ahora le damos paso a la magistrada Alexandra Sandoval para que se despida. Bueno, no, muy rápidamente agradecerles por estas palabras. Perdón que se me escapó el nombre, pero la primera estudiante que hizo una reflexión preguntaba si la labor que están haciendo en su colegio con esta clase sería importante, y yo le diría que es lo más importante. Yo cada día me convenzo más de nosotros. Vamos a hacer un trabajo muy importante y es garantizarle la justicia a muchas víctimas, pero si a mí alguien me preguntara cuál es la garantía de no repetición o por lo menos la transformación que la Jurisdicción Especial para la Paz le podría hacer a este país, y es enseñarnos que la justicia puede ser distinta y que la justicia restaurativa no solamente se puede aplicar para casos graves, sino que se puede aplicar en el día a día. Y en últimas, yo sí estoy convencida de que la paz se construye en los escenarios pequeños. Creo que eso ha sido parte de entender que en Colombia hay todo el tiempo, en todos los territorios, en Bogotá, pero también en los territorios alejados, las personas están construyendo paz, y que no podemos solamente depender de la institucionalidad para establecer esa paz. Entonces, decirle que claramente lo que están haciendo en su colegio es importantísimo, porque en esa clase ustedes están aprendiendo a una manera de resolver los conflictos que no signifique empuñar las armas, que creo que ha sido uno de los grandes problemas de este país, a resolver los conflictos sin matarnos. El día que aprendamos que eso se puede suceder y que podemos ser un país que sabe enfrentar sus problemas de otras formas, creo que sería maravilloso. Entonces, decirle que es de la mayor importancia su labor, así como la labor que nos describió la profesora. Me hubiera gustado tener más profesores así cuando estaba en el colegio. Tuve un par, pero no suficientes. Y creo que son muy importantes para guiar a las personas. Y finalmente, sobre la propuesta de la alcaldía, claro, la Jurisdicción Especial para la Paz siempre está aquí muy pendiente de cómo poder aportar. Nosotros también estamos aprendiendo justicia restaurativa. La justicia restaurativa se ha utilizado en muy pocas ocasiones y digamos que entender cómo funciona la justicia restaurativa en micro nos permite a nosotros hacerlo en macro, pero también tener un diálogo y compartir experiencias de qué nos está funcionando a nosotros. Creo que puede ser una gran enseñanza más allá de la labor que nosotros realizamos. Entonces, pues cuenten con nosotros. Y finalmente, agradecer el espacio. Aunque ustedes no lo crean, para mí estos espacios son revitalizantes. Hay veces en el día a día de las preocupaciones y de los momentos difíciles, aún en el día a día
o pierde el norte porque decidió hacer lo que quiere hacer. Y estos espacios para mí, y sé que para mis colegas, son un recordatorio de por qué decidimos meternos en este chicharrón y dedicarnos a hacer lo que hacemos. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por el espacio y espero volver a tener otro así de agradable con ustedes próximamente. Muchas gracias, magistrada. Bueno, damos cierre a este conversatorio de antemano agradeciendo a todos por su participación. Este espacio nos ha permitido recopilar emociones y experiencias de los procesos formativos de las diferentes instituciones. Extiendo un caluroso abrazo a todos y todas. Hasta luego.